Fray Feliciano Manuel del Rincón. En la actualidad es común escuchar que la Iglesia es recriminada por los abusos que los sacerdotes cometen contra la feligresía. No obstante, esta es una práctica que tiene cientos de años de realizarse. En tiempos de la Inquisición, en México, se pueden encontrar cientos de casos de los llamados padres solicitantes, que eran aquellos religiosos que gustaban de otorgar el perdón de los pecados a cambio de recompensas sexuales. Por tal motivo fue menester de la Inquisición desterrar de los religiosos estas costumbres. Cabe decir que algunos de los sacerdotes no utilizaban pretexto alguno para obtener placer carnal. Este es el caso que a continuación se presenta, el de Fray Feliciano Manuel del Rincón, religioso que gustaba de los amantes adolescentes y que recompensaba con algunas monedas. En México, en el año de 1789, se presentó el caso del padre Fray Feliciano Mariano del Rincón, presbítero profesor de la Orden de San Antonio Abad, conventual de la Orden de México, preso en las cárceles secretas del Santo Oficio por proposiciones y mala doctrina, cuya historia comienza así. La denuncia fue interpuesta por el inquisidor Pereda, quien se enteró por un niño llamado Ignacio de la situación del padre Rincón. El juicio en contra del religioso inició y se mandó llamar a Ignacio, niño de 12 años, que acudió en compañía de su madre para declarar lo que había visto. Refirió que encaminado por la calle de San Antonio Abad rumbo al monasterio del padre Rincón en busca de su hermano, Ignacio vio que otro niño estaba sosteniendo la cruz mientras que el padre Rincón bendecía a unos animales. De pronto, el padre Rincón comenzó a llenar de besos al hermano de Ignacio y a otros dos muchachos de los que no recuerda su nombre. Al tiempo que les hacía muchos cariños, cuando el padre Rincón se percató de la presencia de Ignacio, lo invitó a unírseles. Ignacio se acercó y el padre Rincón le puso la mano sobre los genitales, preguntándole si era suyo todo aquello, en cuyas demostraciones permaneció teniéndolo al lado hasta que se fue a comer, permaneciendo allí Ignacio y otro muchacho. Como a las 3 de la tarde volvió el padre y repitió las mismas acciones hasta que, siendo ya de noche, lo despidió. Alrededor de 6 días después, Ignacio volvió a ver al padre Rincón, acudió a su monasterio y tocó la puerta de su celda. Le abrió el padre, quien estaba con dos muchachos cuyos nombres ignora el niño. Presenció que el padre despojaba de sus ropas a los muchachos con su autorización, y que se enfrascaban en un juego de tocamiento y risas. Ignacio también refirió que apenas unos muchachos abandonaban la celda, llegaban otros, y que el padre Rincón los azotaba con un pergamino y otros parecían estar de acuerdo con las prácticas y gozarlas al extremo. El declarante también dijo que un muchacho de apellido Narvarte lo acercó con el padre Manuel del Rincón y ya en su presencia les encargó mucho que se lo llevaran y le dieran su gala. Ignacio confesó que el padre hizo muchas más demostraciones de amor, besándole los pies y todo el cuerpo y dándole más dinero que a todos los otros muchachos. Todo esto sucedió un domingo de febrero por la mañana. Después de que Ignacio tuvo su primer encuentro con el padre Rincón, estas prácticas se volvieron habitualmente entre Ignacio y el padre, además de todos los otros muchachos. También declaró que en algunas ocasiones, después de celebrar sus encuentros íntimos, el padre Rincón los vestía de acólitos y los ocupaba para celebrar misa. Al terminar la liturgia, volvían a la celda para continuar con sus juegos carnales. 5 días después, un jueves, día en que Ignacio acostumbraba a visitar al padre Rincón, además de sábados y domingos, mostró arrepentimiento. Les dijo a Narvarte y al padre Rincón que aquello era malo y que se confesaría para aliviar su conciencia, a lo que estos hombres le dijeron que no, que era algo normal y libre de pecado, que hasta el obispo hacía las mismas cosas y estaba libre de culpa, era solo diversión. Ignacio también declaró que en algunas ocasiones el padre Rincón tenía ganas de interactuar con los muchachos y les decía que solo se tocaran y besaran todo el cuerpo entre ellos, mientras él observaba y rezaba algunas oraciones.
Asimismo, en otra ocasión, el padre Rincón llevó a los muchachos al baño de los canales de San Miguel y todos juntos entraron a bañarse desnudos enteramente, y el padre los besaba y ellos lo abrazaban. Y el padre pidió a Ignacio que le lavara los genitales. Al terminar el baño, el padre fue sorprendido por dos niñas, a quienes pagó por hacer lo mismo que los muchachos. A los demás también les dio dinero para que fueran a almorzar. Las prácticas, dijo Ignacio, siguieron por un tiempo bastante prolongado. Ignacio contó que en una ocasión que se encontraba con el religioso, éste lo forzó a que pusiera la mano sobre sus genitales para estimularlo hasta lograr la satisfacción. Igualmente aseguró que el padre gustaba de recibir azotes y rezar mientras se los propinaban. El padre Rincón le repitió a Ignacio que en múltiples ocasiones que no se preocupara, pues lo que hacía no era pecado y por tanto no recibiría sanción alguna. El padre reclutaba muchachos de todos lados, lo mismo eran hijos de tendederos que seminaristas o simplemente estudiantes, pero eso sí, siempre fue muy cauteloso. Les pedía seriedad y discreción, pues aunque no eran cosas malas las que hacían, como él les decía, la Inquisición no lo entendería. En algunas ocasiones el padre de Rincón se vio precisado a expulsar de su círculo amatorio a algunos de los muchachos indiscretos, como lo hizo con un chico de apellido Fajardo. No quiso llamarlo de nuevo, alegando que era chismoso y que no quería que los delatara al público y los pusiera en apuraciones. Aunque Ignacio no puede decir sobre qué acción en particular caía la proposición de que aquello no era pecado, pues según el padre todo era justo y todas las acciones que realizaban no sabía si era pecado azotarlo, hacerle cosquillas en sus vergüenzas, descubrirse todos desenfrenadamente besándose y manoseándose el trasero. Pues esas acciones, según dijo el padre Rincón, no eran pecado. No obstante, la paciencia de Ignacio se fue minando y la conciencia cada vez le remordía más. Asimismo declaró que a consecuencia de lo que el padre Rincón le dijo, creyó que las acciones deshonestas expresadas no eran pecado y consiguientemente no intentó confesarse de ellas en aquel tiempo, pero como siempre le estaba remordiendo su conciencia hasta que se desvelaba pensando en esto, hasta que al fin resolvió confesarse de ello y salió de la duda, quedando impuesto en la obligación de hacer la denuncia como lo verificaba. Igualmente el muchacho Narvarte, con quien solía hablar el denunciante entre sí, de si sería o no pecado, aceptó confesarse para salir de la duda. Tiempo después se encontró con Narvarte y éste le dijo que ya ni volvería a hablarle de ver al padre Rincón, que ya se había confesado y le dijeron que lo que hacía era pecado. Y fue así como el pequeño Ignacio acudió a los tribunales de la Inquisición para declarar todo lo sucedido. Solamente añadió que en todo lo declarado no procede por odio ni por mala voluntad, sino en descaro de su conciencia y en fuerza de su juramento dicho. Una vez apresado e interrogado, el padre Rincón respondió que sustancialmente era cierto todo, incluso lo de los azotes con los muchachos, pero no se repitió en muchas ocasiones, habrán sido solamente 4 o 6 veces, que nunca tuvo intención de cometer sodomía, aunque conocía el riesgo. Negó los tocamientos, ni se acordaba que lo hiciesen en su presencia. Dijo que nunca fueron los azotes con tanta fuerza que incluso llegarán a sacarle sangre a los muchachos, que no se acordaba que el mismo acto de azotarlo dijese a alguien que lo tocase en sus partes íntimas. Algunas veces reconoció le hacían cosquillas, aunque pudo suceder muchas ocasiones y habérselo olvidado. Los muchachos frecuentemente visitaban su celda, pero no era mucho tiempo el que permanecían ahí, solamente se veían por momentos. Tampoco recordaba haber dicho a los jóvenes que no fuesen a contársele cosas a los confesores, y si lo dijo, se le había olvidado. Solamente les encargaba a los muchachos que callaran, porque nada de lo que ahí era pecado. Posteriormente, al hacer los careos necesarios con todos los involucrados, se procedió a la calificación de los delitos, para dictarle sentencia. Los inquisidores decidieron que muchos de los pecados cometidos por el padre Rincón consistían en herejía y blasfemia, además de resultar pernicioso, trastornado y escandaloso.
se decidió dictar formal prisión por 4 años en el convento de Carmelitas de San Joaquín y asistir a los actos interiores de comunidad, y orar en coro y conferencias morales, disipándosele los actos de disciplina. Que en los 40 días primeros haga ejercicios espirituales, se confiese general secretamente al fin de ellos, con el director confesor que le señale aquel prelado, haciéndolo constatar por certificación al tribunal, y se abstenga de presenciar misa desterrado por 4 años de la Corte de Madrid, de esta de México y de los lugares donde cometió sus delitos. Que todos los viernes de estos 4 años rece los salmos penitenciales y los sábados una parte del rosario a María Santísima. En cuanto a la abjuración, dijeron los señores inquisidores que abjure de levi y abjure de vehemente. Así lo acordaron, mandaron y firmaron los señores inquisidores. Para Ignacio no hubo sentencia, pues fue víctima del pecado. A continuación, la lista de todas las víctimas del padre Rincón. José Narvarte, de 14 años. Mariana Ortiz Tola, de 54 años. Ignacio Liz, de 14 años. José Camilo Feijó, de 14 años. Fray José María Samara, religioso de San Hipólito, de 15 años. Fray Juan Rodríguez, religioso de San Hipólito, de 15 años. José Ignacio Gómez Victoria, de 16 años. Juan Pérez Gavilán, colegial del seminario, de 14. José Felipe Velázquez, colegial de San Ildefonso, de 15 años. José Mariano Santa Cruz, colegial de San Ildefonso, de 13 años. José Francisco Ávila, de 16 años. Fray José Mendoza, religioso de Santo Domingo, de 16 años. Todos estudiantes gramáticos de diferentes estudios españoles de calidad, los cuales se examinaron y rectificaron en la forma de Dios y estilo, y aunque resultaron una multitud innumerable de otros contextos, no se examinaron más, por no ser posible ni necesario examinarlos a todos. La blasfemia y la herejía ofendían a Dios, iban contra el dogma, eran como enfermedades contagiosas, y como tales se debía curar, erradicar. Los medios que se utilizaron para corregirlas no son los más aceptados, incluso con el paso del tiempo. Específicamente en nuestros días estos casos son controversiales. Para algunos sería una exageración el ser castigado por un comentario, por una acción, pero no para la religión. Ella es la encargada de preservar el orden, de observar que se cumpla formalmente la doctrina, y si no es así, castiga según su criterio, pues todo se hace en beneficio de Dios y su ley.